y me comentaran si se estaba viendo, si me escuchan bien, si el audio está perfecto, si nos pueden escribir por favor en el chat. Buenas tardes, hola Lizeth, buenas tardes Nicolás, te escuchamos bien, muchísimas gracias. Ya tenemos 50, 60 personas que están ingresando, 70. Y como siempre les comento, bienvenidos a estos webinars que hacemos con THT. Esta vez tenemos un producto increíble que tenemos pues muchas ganas de presentárselo. Ha sido un trabajo pues arduo, con mucha pasión y sé que les va a encantar. Entonces pues bienvenidos a todos, a las personas que están ingresando. Estamos justamente comenzando. Bienvenidos a este webinar This Game, cómo valorar a una persona mientras juega. En alianza con Free to Play. Esto es un webinar de THT, predecimos el comportamiento humano. Quiero saber de dónde nos saludan, por favor. Quiero saber desde qué parte del mundo se están conectando. Por ahí vi a Uria desde México, por ahí estoy viendo a Marilis desde Venezuela, también desde México Luz, también nos ven desde Chile, no alcanzo a ver el nombre por acá. Aleida nos saluda desde Chile, Rosa desde El Salvador, Luisa desde Colombia, desde Bogotá. Desde Panamá nos saluda Carlos, desde El Salvador María José, también están por acá desde Honduras, también desde El Salvador Ana, desde Colombia, desde México, Panamá, Chile, Quito, en Ecuador. Qué gusto saludarlos desde Panamá, desde Manizales, nos escribe también por acá María, también nos escribe Juan desde Colombia, desde Santander en Colombia también nos escriben, desde México, Santiago de Chile. Vale, ya tenemos 120 personas conectadas y subiendo. Les agradezco a todos por su puntualidad y quisiera pues recordarles cómo es el orden del día que tendremos hoy. Vamos a presentar pues primero nuestra encuesta usual. Tenemos en THT Analytics, donde hicimos preguntas acerca de gamificación y pues bueno, de la experiencia que han tenido las personas cuando son evaluadas o cuando evalúan con juegos. Después tendremos nuestra ponencia estelar pues con Javier y con David, que ya los van a conocer en un momento. Tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y al final, pues tendremos el obsequio. Creo que todos están muy emocionados por probar ese This Game. Entonces, pues bueno, les daremos, como siempre, la información correspondiente para que ustedes puedan acceder. Vamos a seguir saludando a las personas del chat. Tenemos a Carla desde Costa Rica, a Ruth desde Ecuador, Natalia también desde Costa Rica, Luz García nos saluda desde Guadalajara. Tenemos a Gerardo desde Chile. Tenemos aquí a Macarena también desde Chile. Ya somos 142 personas que nos están viendo en vivo. Les agradecemos a todos su puntualidad. También desde Colombia, desde Chile, vale. Perfecto, bueno. Haciendo honor a la puntualidad, les agradezco pues estar acá con nosotros y nuevamente para las personas que están ingresando, justo estamos comenzando. Entonces, esto es This Game, cómo valorar a una persona mientras juega. Y vamos a romper el hielo con nuestra encuesta, como les comentaba, y pues para eso les traigo una persona que yo creo que ustedes ya conocen. Yo encantado de que está acá como siempre, que ella es Lorena Ospina, es nuestra directora de servicios, que nos va a contar los resultados de la encuesta, que respondieron 202 personas en nombre de 202 organizaciones. Entonces, Lore, adelante. Claro que sí. Buenas tardes para todos. Un gusto verlos por acá nuevamente. Bueno, pues vamos a arrancar, ¿cierto? Voy a contarles sobre nuestra encuesta, la encuesta de THT Analytics, a las que seguramente pues mucho les llegará. Hicimos una encuesta sobre el gaming, partiendo de que el gaming son juegos electrónicos, ¿cierto? Que aparecieron con mucha fuerza ahora y que en realidad han venido en bastante auge. Entonces, encuestamos a varias personas de nuestro sector, gran mayoría mujeres. Ustedes saben que aquí en Recursos Humanos las mujeres tenemos mayoría, 65% de mujeres, un 35% de los hombres. ¿Qué nos dijeron? Les preguntamos si para ser evaluados preferían pues qué medio para hacerlo, ¿no? La gran mayoría, casi que un 50%, muy cercano, un 44%, nos dijo que les gustaría ser evaluados por juegos. Bien. Seguido por un test de preguntas cerradas, que es normalmente los test que nosotros hacemos, ¿cierto? Los que ya son clientes nuestros que conocen nuestros tests, normalmente es por donde nos vamos. Y de últimas, un test de preguntas abiertas con un 22%. Les preguntamos también para aprender cuáles eran las opciones que preferían. Efectivamente, tuvimos un gran auge con el juego en un 46%, seguido del video, que fíjense que aquí estamos hablando casi de la mitad de esta torta. Infografía, seguimos hablando de imágenes, ¿cierto? De cosas lúdicas, didácticas,
un 33% en texto, audio un 22% y otras formas diferentes un 4%. Bien, les preguntamos también para evaluar a otras personas, pues, ¿cuál es su preferencia? La gran mayoría dijo un juego, es decir, quieren ser evaluados también con juegos y quieren evaluar con juegos también a su gente. Seguido de preguntas abiertas y por último preguntas cerradas, aunque estas dos estuvieron muy cerquita, un 31 y un 30%, que son normalmente, como les contaba, los test que nosotros tenemos. Les preguntamos también si habían sido evaluados a través de un juego en algún momento. Fíjense que aquí tenemos una mayoría ganadora, un 53% que dice no, nunca me han evaluado con un juego, pero tenemos un 47% que sí, que está muy cerca a la mitad. A esas personas que nos dijeron sí, yo fui evaluado por un juego, les preguntamos de 1 a 5 qué tan bien o qué tan mal les había ido, ¿cierto? Siendo pues 1 muy malo, por supuesto 5 excelente. Tuvimos aquí una gran mayoría con un puntaje excelente, el 32% de la gente dijo me encantó, pero también tuvimos gente que calificó un poco bajo. Seguramente aquí las experiencias es posible que no hayan sido tan positivas. Les preguntamos si cuando se habían sido evaluados con un juego y si esa evaluación había sido en qué situaciones. Tuvimos un 36% que nos dijo en una evaluación de personal me evaluaron con juego, con gaming, un número sorprendente, es decir que estamos en auge, ¿cierto? Este tema es un tema que a la gente de recursos humanos nos interesa. Seguido en desarrollo organizacional, seguimos hablando de empresas, fíjense, hay 2 porcentajes altos que le apunta a la organización. Un tercer puesto que se lo lleva la parte de educación con un 20% y otras circunstancias con un 17%. A esas personas les preguntamos también qué tanta experiencia habían tenido con los videojuegos. Y fíjense que aquí sí tenemos un par de datos diferentes. La gran mayoría no había tenido experiencia con videojuegos, estamos hablando de un 26% de la población, aunque en realidad estuvo bastante disperso en toda la muestra. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues a pesar de que mucha gente no ha tenido la oportunidad de ser evaluada por un juego, la mayoría sí queremos evaluar por juegos, ¿cierto? Queremos ser evaluados y que de hecho queremos evaluar a las personas por juegos. Todos estos medios digitales, videos, audios, gráficas, están siendo un plus. Las personas quieren ser evaluadas de esa forma, quieren evaluar a otros de esa forma. Entonces, vamos ahí en un crecimiento importante. Y pues los juegos están siendo usados mayoritariamente en las organizaciones, en procesos de selección, en procesos de desarrollo. Quiere decir que la industria está interesada, ¿cierto? Cada vez atraer el talento es más difícil, retenerlo aún más. Entonces, pues todas estas herramientas que nos ayuden a lograrlo, pues bienvenidas sean. Entonces ya voy a darle paso a Sergio que nos va a presentar los invitados. Sergio, adelante. Gracias, Lore. Y bueno, agradecemos pues la información que nos diste y como todos saben, las personas que respondieron esta encuesta, pues la vamos a enviar a sus correos pues con el PDF habitual y pues con las conclusiones. Y bueno, ya siendo hora, pues les quiero presentar a 2 personas que pues han estado muy inmersos en el mundo de la gamificación y que pues son nuestros aliados en la hora de la construcción del This Game. El primero de ellos es Javier Velázquez. Javier desde 2012 se desempeña como diseñador de juegos, año en el cual cofundó Azar Juegos SAS, una empresa dedicada a la publicación de juegos de tablero innovadores. En 2014 cofundó Free to Play, una empresa especializada en gamificación. En 2019 ganó 2 premios en Gamicon, Nueva Orleans, un evento en Tech Magazine por un proyecto de gamificación corporativo. Los premios fueron Mejor Uso General de la Gamificación y Mejor Diseño de Gamificación para el e-learning. Y también nos acompaña David Castañeda, él es psicólogo, neurocientífico, diseñador y consultor de sistemas gamificados. Su trayectoria profesional comienza con 7 años trabajando en equipos organizacionales y de desarrollo humano en algunas empresas grandes y multinacionales.
Descubrió entonces la combinación perfecta entre la ciencia y la diversión que lo llevó a trabajar jugando como parte de la investigación y produciendo pues conocimiento. Y esto ha sido posible gracias al trabajo realizado en Free to Play, el laboratorio de gamificación y motivación humana. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos Javier y David, y esas maravillosas personas que nos están escuchando son todas suyas. Listo, muchas gracias. Nada, arranquemos. Solamente como preámbulo rápido para pasarle la palabra a David, lo que vamos a hacer hoy rápidamente va a ser mostrarles un poco lo que nos imaginamos va a ser el futuro de la lúdica en procesos de selección, entendiendo que ya ha habido muchos intentos por utilizar la lúdica para hacer selección de personal. Esto no es nuevo. Lo nuevo es el nivel en el que esto se está investigando y las posibilidades que se pueden estar abriendo a futuro. Nosotros queremos ver en dónde estamos y hacia dónde creemos que esto puede llegar a ir en el futuro. Y lo vamos a hacer en conversación con David en un esquema en el que yo, como diseñador de juegos, voy a tratar de plantear ciertas ideas desde la teoría del juego. David, que tiene mucha más experiencia en temas de recursos humanos y selección, va a hablar de la experiencia desde ese campo y desde la neurociencia. Entonces, voy a dar la palabra a David para que David empiece dándonos la introducción al problema. Listo. Gracias, Javi. Y también aprovecho para complementar una cosa también muy pequeña y es parte también de lo que nos interesa en esta conversación. Les vamos a estar contando poquito a poco. Es también un poco qué se van a encontrar, o sea, de todo esto que les vamos a estar contando, qué se van a encontrar en este pues, producto que les estamos contando y que estamos lanzando el día de hoy, qué se van a encontrar en el Disc Game, también para que puedan ir viendo, bueno, en dónde podría yo aplicar esto, qué podría tener en cuenta. Bien. Y ya, listo. Entonces, queremos comenzar esta conversación, que también es una conversación pues con ustedes y con todos, un poco de dónde comenzamos a ver el problema, de dónde estamos viendo los inconvenientes que hacen que hoy existan oportunidades de mejora importantes en los procesos de selección. Todas las compañías del mundo, grandes, pequeñas y medianas, hacen procesos de selección, lo hacen de una forma o de otra y de alguna forma funcionan, pero esto no quiere decir que no haya oportunidades importantes que tengamos que tener en cuenta. Y acá estamos partiendo de dos problemas y seguramente ustedes van a saber de qué les estoy hablando. El primero radica fundamentalmente en qué se han convertido los procesos de selección para las personas, para los candidatos. ¿Qué significa para una persona presentar un proceso de selección que ya de por sí, ustedes saben, esto seguramente también como yo, es un proceso que es estresante porque es un proceso en el cual yo estoy aplicando por un cargo donde estoy poniendo muchas cosas en juego, así que es un momento crítico. Y el primer problema que estamos viendo acá es justamente el que tiene que ver con el momento en el que yo me enfrento al proceso de selección, en donde lo que debería o idealmente buscaríamos y quisiéramos que fuese una buena experiencia, a veces no es una buena experiencia. A veces no es una experiencia que esté rodeada de emociones positivas, sino todo lo contrario, que está sometida a una serie de presiones y a lo que hace que a veces eso sea una experiencia negativa. Y pensemos cómo esa experiencia, además, a veces se ve reforzada por una cantidad de pruebas que me envían o que me ponen a hacer en un cubículo sentado con lápiz y papel, callado y entre más quieto esté mejor. En el que a lo que me enfrento es a un cuestionario que me está presentando preguntas, texto, opciones y en donde fundamentalmente me siento en un entorno evaluativo de colegio. Piensen que a la final se convierte a veces en eso. Yo sé que seguramente muchas de las empresas en las que ustedes están han innovado en algunos elementos y hacen seguramente procesos también más dinámicos, pero ese momento de la prueba no deja de ser ese momento en el que yo me siento, en el que siento un flashback de 20 años y me siento otra vez en el colegio frente al profesor que me está mirando a responder un cuestionario y donde tenga una respuesta mala y puede estar todo mi futuro puesto. Entonces, ese es ese primer problema que estamos viendo. ¿Qué tan buena, qué tan positiva emocionalmente hablando está haciendo esa experiencia cuando yo me enfrento a una prueba que va a decidir lo que va a pasar más adelante o que me va a decir cosas acerca de mí mismo? Y cómo esto podría llegar a estar generando problemas al momento de que yo realmente me sienta seguro o tranquilo para responder quién soy y cómo soy, y no tal vez aquella persona que yo quiero mostrar, que todos sabemos que se convierte siempre en un problema en los procesos de selección.
Y la segunda, o el segundo problema tiene justamente que ver con esto, y es, esto para nadie es un secreto, hemos hecho psicometría en el mundo por más de 70 años y el esquema psicométrico siempre nos ha dicho, tenemos que asegurar la confiabilidad, tenemos que asegurar la validez y por esta razón tenemos que presentar siempre estos cuestionarios en unos formatos muy específicos, muy estructurados, pero donde además casi siempre tenemos respuestas muy precisas o un entorno donde la respuesta correcta tiende a ser una en algunos de los cuestionarios. No siempre sabemos que cuestionarios de personalidad no tienen este aspecto. Pero el punto es un tipo de formato en el que justamente yo me estoy sintiendo evaluado y lo quiera o no, no importa qué tantas veces le advierta al candidato, oye, no importa qué tipo de respuesta pongas, no hay respuestas correctas, el candidato siempre va a pensar que hay una respuesta correcta y va a estar leyendo esa trivia, porque al final para él se convierte en una trivia en a dónde le pego y a dónde no le pego. Partiendo de estos dos problemas que sabemos que se presentan en el día a día, que sabemos que son el diario vivir de áreas de selección de candidatos y de este entorno, pues decidimos hacer algo al respecto en esta alianza con THT y el resultado pues es justamente esto de lo que vamos a hablar hoy. Y acá le cedo la palabra a Javi. Súper. Entonces, el primer problema que tenemos está muy relacionado con la experiencia, ¿no? Entonces, cuando vemos estos formatos de papel pasados al mundo digital, lo que nos encontramos básicamente son formularios de HTML, utilizando los sistemas básicos, además que nos permite utilizar HTML en web, y se vuelve una experiencia repetitiva, se vuelve una experiencia dura, difícil. Mientras que precisamente la lúdica, en general existen dos tipos grandes de lúdica y ahorita precisamente vamos a hablar en este primer momento de la solución más sencilla a nivel de experiencia desde la lúdica es lo que en juego se conoce como playfulness. Playfulness en español sería algo como el juego desestructurado. Vamos a hablar después de juego estructurado, pero el juego desestructurado es como juegan los niños cuando uno juega armando Legos. Son juegos donde las reglas van evolucionando en el proceso y donde realmente los objetos tienen una función de juguete más que de juego de mesa, o sea, o de juego de video. Si ustedes tienen un juego de mesa y ven los componentes, ustedes no creen que son juguetes, sino que son componentes de un juego. Pero uno cuando ve un juguete, la relación con el juguete es diferente. La relación con el juguete es de por sí, para nuestro cerebro, tiene un elemento de humor, tiene unas características que permiten efectivamente generar una experiencia emocional más positiva. Y esto ya lo hemos visto, esto no es nuevo tampoco, lo hemos visto en experimentos súper interesantes. Por ejemplo, aquí hay un pantallazo de una plataforma que se llama slaveryfootprint.org, que hace una serie de preguntas duras al usuario sobre su vida y sus patrones de consumo para determinar cuál es su huella de esclavitud en el mundo. Pero para hacer esto, todo el formulario, cada pregunta está diseñada con una interfase particular para la pregunta, donde uno no se siente contestando, al menos no de la manera tradicional. Por ejemplo, en esta pantalla le están preguntando a uno cuánta ropa tiene en su casa. Y entonces uno mueve los sliders y lo que va a suceder es que aparecen cada vez más ropa o aparece menos. Y entonces uno pone cuántos pantalones y cuántas cosas. Y uno está respondiendo, pero al ver las animaciones hay algo juguetón detrás, donde por debajo se está recogiendo la misma data que me produciría un formulario convencional, pero a nivel de la experiencia de participar de este formulario es completamente diferente. Por otro lado, lo playful tiene también que ver con la experiencia de recibir información a cambio. En general, esto se puede ver mucho en estos test de personalidad que encuentra uno en Facebook, que no son evidentemente nada serios, pero que enganchan mucho a la gente porque las preguntas que les hacen lo tienen a uno siempre en función de esperar aprender algo. ¿Sí? Aprender algo. ¿De qué casa de Harry Potter eres? Y entonces contesta uno una serie de preguntas y al final le dice Gryffindor y uno dice, no, yo me siento Hufflepuff. No importa. Lo importante es que uno estuvo contestando en función de ver dónde aparezco y por eso, por ejemplo, los test de personalidad muchas veces sufren menos de este tipo de problemas de experiencia porque de alguna manera está uno envuelto en este misterio de quién seré yo.
pero hay que también saberlo presentar. Y las características de la formulación de las preguntas, todo tiene un elemento muy juguetón que puede ayudar a mejorar la experiencia. Y en un primer nivel, esto ya se ha intentado. No se ha intentado tanto, ¿por qué? Porque evidentemente esto implica un esfuerzo de desarrollo superior a hacer una plantilla en HTML y unos costos superiores que claramente implican un esfuerzo alto y que en este caso, por lo menos en este caso juguetón, no estamos esperando cambiar el formato, la mecánica, los mecanismos, la lógica del sistema de evaluación, solamente su estética y su entorno. Entonces, aunque sí se han visto experimentos de este tipo, no son tan comunes y generalmente se favorece el formulario tradicional. Entonces, esta es la primera respuesta, la primera visión que se puede tener alrededor de un proceso psicométrico para que no pierda esa validez psicométrica, puede ser efectivamente una experiencia de este tipo. Continuemos a la siguiente. Y aquí, en cambio, vamos a evolucionar ya no del playfulness, sino vamos a ir hacia el gamefulness, hacia el juego estructurado, el juego que tiene reglas y que tiene objetivos. El juego en el que yo estoy tratando de visualizar una interfaz llena de información en busca de optimizar el resultado para una ventaja personal. Fundamentalmente es lo que uno está haciendo en un juego, tomando decisiones muchas veces estresantes, muchas veces duras, pero que esas decisiones nos tienen muy enganchados. Y parte de lo interesante es que en el core, en el corazón del diseño de juegos, una de las cosas que más se estudian, una de las disciplinas que más se estudian, tiene que ver con la arquitectura de decisiones, cómo los jugadores toman decisiones y qué tipo de decisiones enganchan al jugador y cómo de esas decisiones además podemos sacar información diferente. Entonces, para darles una explicación de esto, primero la explicación general es... hay un tipo de decisión particular en juegos que se llama decisión significativa. Y la decisión significativa es como la decisión de qué Pokémon deseas escoger. El objetivo de esas decisiones no es forzar la decisión. Ya vamos a ver por qué. Para poder ver esto en acción, entonces les preparamos una serie de preguntas para que ustedes respondan. Vamos a hacer la primera y vamos a hacer una pregunta en formato lúdico primero y después vamos a hacer una pregunta en formato serio, en formato selección, que es a Lara David. Entonces, Sergio, si me ayudas, el juego que estoy utilizando como ejemplo en esta diapositiva se llama Pokémon, como Pokémon Go, pero las otras versiones. Entonces, en este momento les debió haber llegado un poll para que ustedes contesten entre estas opciones. Entonces, imagínense que esto es como un juego de rol. Imagínense que ustedes entran a una taberna y en esa taberna ustedes tienen que escoger una misión. Están en una misión épica. Y en esa misión, cuando ustedes entran a esa taberna, encuentran que hay 3 personas dispuestas a darles a ustedes una misión y solamente pueden escoger una de las 3 personas para hablar con ellas. Y por supuesto, la que escojan ustedes será a la que se acercarán y ustedes, la primera opción que tienen es escoger a una elfa en túnicas brillantes que seguramente nos enviará hacia los bosques encantados. Es una elfa alta, hermosa, pero tiene una mirada un poco como, como egoísta, como presuntuosa, ¿no? Por otro lado, tenemos un enano que claramente está de mal humor, lleva una bolsa de oro entre las piernas, se ve que paga bien porque es un enano y pues obviamente tiene acceso a oro, pero eso implicará meternos de lleno dentro de una montaña. Probablemente va a ser una misión bajo tierra. Y tercero, tenemos un humano que tiene una capota negra y una cicatriz en el ojo, así en la cara. Y entonces tocará, seguramente por el semblante de este hombre, nos pedirá que infiltremos algún castillo, algún aristócrata y hagamos algo a escondidas. Entonces, voten ustedes a cuál de las 3 personas dirían ustedes que le escogerían la misión. En este momento, escojan. Listo, están saliendo los resultados hasta el momento. La opción A de la elfa lleva el 62% de los votos. 96. 62%. Sí, el enano lleva, el enano malhumorado lleva el 15% y el humano está el segundo con un 21%. Maravilloso. Entonces,
¿Qué sucede? Que cuando los diseñadores de juegos planteamos este tipo de preguntas, nos encontramos con dos características que medimos alrededor de la decisión y cómo diseñamos la decisión. Por un lado, medimos el nivel de sesgo de la decisión, que la palabra sesgo hoy está muy en moda, toda la psicología conductual habla de sesgo, pero por otro lado, también tenemos que revisar el ruido de la decisión, que si ustedes han leído a Kahneman, saben que hay un libro que tiene Kahneman que se llama Ruido. Si no, revísenlo, es muy interesante. Y básicamente la idea es, si todo el mundo tiende a escoger la misma opción, es porque de alguna manera la pregunta está revelando un sesgo que no me ayuda a mí a identificar fácilmente diferencias, a menos de que lo que yo esté buscando es encontrar la poca gente que escogería el enano o el hombre de capota negra. Entonces, en ese caso yo utilizo el sesgo para mirar cuáles son esos outliers que tomarían decisiones diferentes. Pero en otros casos, como en el caso de Pokémon, uno lo que haría es cambiar el diseño de la pregunta. De pronto a la elfa ya no le pongo las túnicas brillantes, sino túnicas negras. O empiezo a hacer cambios para tratar de nivelar las respuestas porcentualmente, porque en la medida que yo tenga mayor variedad, ¿sí? Tenga más ruido en mis respuestas, eso me permite a mí encontrar diferencias entre diferentes tipos de personas, entre diferentes tipos a nivel de juego, diferentes tipos de jugadores. Y eso es lo que nos permite a nosotros la idea de la decisión significativa. En Pokémon, la idea de la gente de Pokémon es que cuando uno arranque a jugar, no todo el mundo escoja el de fuego. No queremos que todos escojan el de fuego. Queremos que se distribuya esa curva y eso nos da información sobre nuestros jugadores. Entonces, David, pasémoslo a el lado más serio. Listo, claro que sí. Mientras tanto, igual quiero decirle a Marilis que nos está preguntando en el chat, son preguntas muy interesantes y muy importantes. Ahorita cuando terminemos esta parte del final, comenzamos a conversar y respondemos esas preguntas porque efectivamente creo que son bien interesantes las que estás haciendo. Bien, entonces, como dice Javi, estamos todavía en este primer punto, precisamente acerca de conocer este tipo de decisiones y queremos llevarla a un entorno un poco más conocido para ustedes. Les voy a contar esta historia que está acá, no tienen que leerla para que de pronto se centren ahorita más en poder hacer la votación. Entonces, para esta situación, imagínense que ustedes son el CEO de una gran empresa multinacional. Y en este momento se está haciendo un proceso de selección para pues seleccionar, válgase la redundancia, al próximo director de operaciones logísticas, que es una de las operaciones más importantes de la organización y que en este momento tiene unos problemas importantes. Tiene principalmente 3 retos y estos 3 retos deberían ser los determinantes para tomar la decisión de quién va a ser este próximo director de operaciones. El primer problema es, necesitamos resultados rápidos. Necesitamos una persona que venga y que dé a esta crisis una respuesta rápida y efectiva, o sea, que pueda implementar muy rápidamente soluciones que sean efectivas. La segunda situación y el segundo reto es que hoy tenemos una operación que sabemos en esta organización que la verdad está casi obsoleta. Nos ha servido hasta el momento, pero necesitamos sí o sí modernizarla y traer nuevas tecnologías. Y el tercer gran reto es que las personas de la operación están súper desmotivadas. La verdad ha habido una altísima rotación, hay un bajo enganche de las personas, o sea, tenemos un problema con la motivación de los equipos. Y frente a eso, ya tienen frente a ustedes, como CEOs de esta compañía, tienen 3 personas, 3 candidatos finales y tienen que tomar la decisión de a quién van a seleccionar. La primera persona que está allí es una persona joven, es una persona que tiene un buen conocimiento acerca de nuevas tecnologías y está muy a la vanguardia de lo que está pasando a nivel logístico. De hecho, participó este año en el montaje del centro de distribución más moderno de todo el país. Tiene poca experiencia para el cargo, es una realidad. Y esto se ve en que también solamente ha dirigido equipos pequeños. De hecho, uno de los gerentes que lo entrevistó dijo, es posible que, esto es una expresión muy colombiana, se la van a montar, o sea, le van a hacer bullying. La verdad es que los equipos no le van a hacer mucho caso y van a decir como, usted no sabe mucho. Eso es entonces, ese es el primer candidato. El segundo candidato es un ejecutivo de edad media, no de la edad media, sino de edad mediana. Ha implementado operaciones de alto nivel con mucha efectividad.
y pues en multinacionales muy grandes, o sea, tiene muy buena experiencia. De hecho, ganó un premio a la excelencia operacional. Pero cuando se ha llamado a las personas que lo conocen y dan referencias de él, casi todas lo llaman, y de hecho eso es como, ese es su apodo y su sobrenombre en el gremio, lo llaman el robot, que tiene 100% foco en los resultados, 0% corazón. O sea, es una persona muy poco orientada a las personas, se sabe que despide a personas sin contemplación y todo lo que tenga que ver con personas está normalmente a lo último. Y la tercera persona es una persona que es un gran líder, la verdad. Se ha visto que es un gran líder, lo conocen en la industria también por sus muy buenas habilidades sociales, tiene también una muy buena cantidad de experiencia, conoce muy bien las operaciones logísticas. En la empresa en la que está actualmente ganó un premio, algo así similar como al Great Place to Work, 3 veces por su manejo de equipos, o sea, tiene un muy buen manejo de equipos. Su experiencia, a pesar de que es amplia, solamente ha sido en 2 compañías. Y a pesar de que es una trayectoria muy interesante, pues hay algo que tener en cuenta y es que las empresas en las que ha estado se podría decir que hoy tienen operaciones precarias. Conoce algo de nuevas tecnologías, pero no las conoce a fondo. Estos son los 3 candidatos que tenemos en este momento, así que ahora tomen ustedes la decisión. ¿A quién van a contratar? ¿A quién contratarían para esta posición teniendo en cuenta pues estos elementos y lo que está pasando en la organización? Bueno, hasta el momento está ganando el gran líder, el tercero, en habilidades sociales, con un 58%. Le sigue la persona joven, la primera opción con un 28-29%. Y el ejecutivo de edad media está de tercer lugar con un 12%. Vamos a dar la pregunta un minutico más y ahorita la cerramos. Está listo, excelente. Mientras tanto, pues refuerzo un poco lo que Javi les está diciendo en el chat. De hecho, nos están dando cosas súper interesantes. Al final esperamos tener tiempo para conversar al respecto porque son varias. Sabemos que son normalmente dudas que se generan mucho alrededor de, y esa duda creo que la hemos tenido precisamente que conversar mucho en estos años de experiencia. Y es qué pasa con una persona a la que no le gustan los juegos. Entonces, tengámosla ahí y ya al final la conversamos. Como Listo. adelanto, Cuéntame los resultados. Hágale, Javi. como adelanto, fíjate a Marilis, que creo que es su nombre, que precisamente esta segunda pregunta que estamos haciendo tiene por debajo los componentes de una pregunta lúdica, pero no parece ser lúdica, parece ser seria. Entonces, parte de lo que uno hace es que no necesariamente el juego tiene que ser juego de frente. A veces eso ayuda, a veces funciona es utilizar estos mecanismos de la lúdica sin ser demasiado evidente, sin que sean demasiado evidentes los elementos lúdicos que hay de trasfondo. Entonces, ahí hay varias opciones, pero después te podemos dar una respuesta más completa. Listo. Sergio, Listo. yo creo que ya Bueno, podemos ver los resultados. ¿Cuál y ahí se esperan? los voy a compartir, creo que los pueden estar viendo, pero los voy a comentar. El gran líder ganó con 58%, le sigue la persona joven con un 30% y el ejecutivo con un 12%. Listo, excelente. Muy bien. De hecho, les quiero contar muy rápidamente, antes de seguir, una de las cosas que mencionaba Javi hace algún momento fue algo que hicimos con esta pregunta. Una de las cosas que uno tiene que hacer como diseñador de juegos es siempre testear, y tal vez es una de las cosas que nosotros tenemos que asegurar desde lo que hacemos, pero incluso ustedes también dentro de cualquier entorno no lúdico, y es probar cualquier cosa que uno vaya a diseñar. Esta pregunta la habíamos probado en algún momento, nos habíamos dado cuenta que la mayor cantidad de personas estaba seleccionando a la primera persona. Y ahí fue que dijimos, bueno, efectivamente tenemos tal vez mucho ruido, no, perdón, mucho sesgo, poco ruido, debemos hacer algo allí y la modificamos un poco y bueno, tenemos hoy resultados diferentes. Cada cambio que uno haga puede tener buenos resultados y justamente lo que quisimos es que esta decisión fuese más interesante y aparentemente lo hemos conseguido. Pero bueno, vamos a la siguiente para que sigamos conversando del siguiente tema. Luisa pregunta que cuál es la respuesta correcta. En un proceso de selección, si lo planteamos como un proceso de trivia preguntándonos si hay una respuesta correcta, estamos haciendo un proceso evaluativo sesgado de alguna manera, dependiendo del tipo de proceso que estamos haciendo. Pero lo que nos permite el juego con ese tipo de decisiones no es ver quién tuvo la respuesta correcta, sino descubrir diferentes formas de enfrentarse a los problemas, que es lo que en últimas nos interesa en un proceso de selección, es saber la gente cómo toma decisiones frente a los problemas que estamos enfrentando. Y por eso aquí, en este caso particular, no había una respuesta correcta. Era
les planteamos esta pregunta, los ponemos a engancharse a través de ¿y yo qué decidiría y cómo tomo esta decisión? Y eso es para mostrarles el proceso cognitivo de qué sucede cuando uno toma decisiones frente a decisiones que son significativas, donde la información es parcial, está en conflicto, porque todo esto tiene unos elementos de trasfondo, ¿no? Para diseñar ese tipo de decisiones, eso es lo que toca hacer. Y lo valioso que esto nos diría acerca de cada uno de ustedes para cerrar esta parte. Ten en cuenta que si nos quedáramos en la respuesta correcta, tal vez lo único que podríamos decir en este punto es, el 35% la acertó, mientras que el otro 65% estuvo equivocado. Si abriéramos el micrófono y le preguntáramos a cada uno de ustedes por qué seleccionó a cada uno de ustedes, eso nos va a dar mucha más información acerca de cómo piensan, qué es para ustedes importante, cuáles son sus criterios a la toma de decisiones, mucho más allá de si tuvieron o no la razón. Genial. Entonces, vamos a complejizar esto un poco y vamos a hablar ahora de decisiones de identificación. Es otro elemento que se utiliza en algunos juegos en particular. Muchos juegos utilizan mucho estas decisiones significativas. Ajedrez es decisiones significativas, ¿no? Es un montón de información que va cambiando y tomar cualquier decisión es difícil y hace que el juego evolucione de una manera diferente y hablar de una respuesta correcta es difícil. Cuando hablamos de decisiones de identificación, es un tipo de decisiones que se utilizan mucho principalmente en juegos que tienen elementos morales fuertes. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de juego, si yo estoy en un juego de acción, por ejemplo, es fácil que nuestro cerebro abandone su ethos, su ética personal. ¿En qué sentido? En que si yo estoy disparándole a los zombies o le estoy disparando a las personas, yo entiendo que esto lo estoy haciendo dentro del juego y que es dentro de la ética que el juego me permite hacer ese tipo de acciones no son perjudiciales dentro de mi ética real, dentro de mi vida real. Y eso puede llevarlo a uno a preguntarse hasta qué punto, si yo pongo a la gente a tomar decisiones de juego, hasta qué punto estoy revelando la esencia de la decisión que tomaría una persona. Y sin embargo, hay juegos que han explorado esta noción de las decisiones de identificación. Es un tipo de decisión particular en un tipo de juego y en un tipo de narrativa particular, donde es mucho más difícil desvincularse de quién soy yo. Es mucho más difícil dejar de sentir que la decisión que estoy tomando efectivamente puedo romper mi ética personal así de fácil. Y eso es supremamente interesante porque se ha utilizado para perfilar a los jugadores desde elementos éticos de manera muy, muy, muy profunda, a nivel de diseño de juegos para otro tipo de resultados. Entonces, vamos a ver este tipo de decisiones, cómo más o menos pueden llegar a expresarse. Esto sucede mucho en los juegos de zombies, por ejemplo, están llenos de este tipo de decisiones donde lo ponen a uno a tomar decisiones difíciles. Pero miremos, por ejemplo, este caso. Imaginémonos otra vez en este juego de rol, tomamos la decisión de que íbamos a seguir a la elfa y entonces en este camino hacia cumplir la misión que nos dieron, nos encontramos con Ang, el mago oscuro. Y luego de que libramos un arduo combate, logramos después con mucho esfuerzo derrotarlo. Y ahora tenemos a este mago oscuro encadenado y tenemos que decidir qué hacer con él. Y en este momento se nos plantean tres opciones. ¿Ustedes qué opción tomarían? Primera, ustedes pueden tomar la vida del mago antes de que se escape y pueda llegar a el mago a tomar la vida de otros inocentes. O sea, vamos a matar al mago oscuro. La segunda, vamos a llevarlo al reino para que los soldados del rey lo envíen al calabozo. ¿Sí? Enciérralo el rey, es problema del rey, pero nosotros tampoco nos vamos a manchar las manos con sangre ajena. La tercera es lo vamos a llevar con los altos elfos porque ellos tienen una corte que tiene un sistema de justicia y entonces ese sistema de justicia de corte, ellos pueden allá definir el futuro del mago en un sistema de pronto más justo. O podemos abrir un portal a una dimensión solitaria donde podríamos mandar al mago para que deambule solo el resto de su vida. ¿Ustedes qué decisión tomarían? Bueno, los resultados que tenemos hasta el momento, la tercera opción está llevando la mayoría con un 72-73%. Y las otras, la A, la B y la D, están muy similares. Se debaten, de hecho, A y B están muy parecidas. D está con un 16%, pero en este momento está ganando la opción C, llevarlo con los altos elfos. Muy bien.
Recuerden que la cosa que estamos diciendo es, este puede ser un futuro potencial del uso de la lúdica en los procesos de selección. Esto es algo que no está estudiado en profundidad. No existen herramientas para medir este tipo de preguntas en este momento que nos den, por ejemplo, lo que Paulina está preguntando en este momento. Por eso les dijimos del comienzo, este puede ser el futuro. Estas herramientas habría que construirlas. El proceso de medición y de assessment alrededor de este tipo de preguntas. Existen sistemas de medición para juegos. O sea, los diseñadores de juegos esta información saben cómo leerla y cómo utilizarla para hacer otros juegos. La pregunta es si efectivamente este tipo de preguntas pueden llegar a generar tanta información sobre el carácter de una persona, ¿cuáles serían las herramientas que tendríamos que utilizar? ¿No? Y eso es un proceso que está en construcción, no está en este momento construido. Decir otra cosa sería probablemente mentir, ¿no? Sí hay estudios que han tratado de coger juegos ya existentes de videojuegos y que han tratado de precisamente mostrar la brecha entre la competencia, por ejemplo, y el sesgo. Juegos que, por ejemplo, ponen a prueba habilidades puntuales, donde uno puede medir, según la información que hay, las decisiones que toma una persona y si esas decisiones son acordes a la optimización que uno espera del juego. Y eso sí se ha hecho y eso no es tan difícil. A nivel de competencias, de hecho, y de habilidades, los juegos, la medición a través del juego es mucho más sencilla porque son problemas a resolver. Pero cuando yo tengo que empezar a medir en una prueba de selección también temas como carácter o identificación, ética, ahí el tema todavía está por construir. Honestamente, está por construir. Ante esta respuesta, fíjense que tenemos que el 71% de ustedes decidió que la Corte defina el ejercicio. Y esto demuestra que efectivamente, aunque estábamos hablando del rey y estamos hablando de un mago oscuro, y de todas formas hay una influencia fuerte de la percepción que tienen ustedes sobre cómo debe darse un proceso de justicia. Y esta pregunta era precisamente para demostrar ese punto. Es que efectivamente la brecha entre la ética de la vida real y la ética de juego se puede dibujar si yo sé cómo armar el contexto de la pregunta. Entonces, eso me permite a mí utilizar el juego para medir efectivamente temas del mundo real. Entonces, Dave. Listo. Vamos entonces de una vez a saltar a la segunda pregunta y mientras responden les comento una cosa más. Entonces, volvamos a traer esto un poco al mundo real para ver qué podría pasar. Entonces, sigamos en el mismo contexto. Estamos en esta organización, ya seleccionamos a un candidato, no sabemos cuál fue, pero seguramente fue el mejor candidato, tomamos una excelente decisión. Y la persona que está ahorita en el cargo, tenemos que decidir qué hacer con esa persona. Sí, pues, ¿qué hacer con ella? Es una persona que ha estado en la organización buen tiempo, ha llevado la operación hasta donde está hoy, o sea, ha tenido mal que bien un recorrido importante, también ha tenido buenas relaciones con sus equipos, eso se lo reconocen, pero también algunos dicen que ha tendido a hacer, esta palabra también, perdón, de pronto es muy colombiana, ha hecho muchas roscas, o sea, tiene muchos favoritismos frente a algunas personas y algunos dicen que esto lo hace precisamente ser un poco sesgado frente a las decisiones que toman y definitivamente le cuesta mucho el cambio. Y este es el motivo principal por el cual lo estamos cambiando, porque no pudo actualizarse a lo que necesitaba hoy la operación. Teniendo eso en cuenta, ustedes hoy tienen 4 alternativas. ¿Qué deciden hacer con esta persona? La primera alternativa, pueden decirle, ¿sabe qué? Retírese. Tranquilo, ya es momento de que vaya, descanse, disfrute su tiempo y además también creen que no sería tan bueno como que de pronto contaminara con algunas ideas preconcebidas o cosas por el estilo a la nueva persona y a todo lo que va a pasar. Segunda opción, contratarlo como consultor externo. Tiene muy buena experiencia, conoce esta operación como nadie y pues eso no se puede echar en saco roto. O sea, seguramente puede que sea costoso, pero pues vale la pena. ¿Cómo vamos a perder toda esa experiencia? Tercera opción, reubicarlo. Hay una nueva operación en otro país, es una operación que está comenzando y tal vez ese sea el reto ideal para aprovechar su experiencia y para aprovechar que es una nueva operación para desarrollar aquellas competencias que no ha podido desarrollar. Entonces también puede ser ese su camino de crecimiento. O la cuarta opción, vamos a dejarlo temporalmente. La verdad es que no podemos simplemente decirle que se vaya, esto tiene que ser un proceso de empalme que se cuide, entonces vamos a dejarlo temporalmente, vamos a tener 2 personas en el cargo, de alguna forma va a ser el codirector junto con la nueva persona y lo más probable es que entre ambos, juntando sus talentos, pues consigan lo que se necesita. Esas son las 4 alternativas.
solo pueden escoger una, ¿qué harían entonces con esta persona que está hasta hoy en el cargo de director de operaciones logísticas? Bien, y mientras van respondiendo, quiero complementar un poco lo que Javier mencionaba hace algún momento, y es justamente eso es el Disc Game, y es esto que les estamos presentando hoy. Es un primer acercamiento porque sabemos que hoy no existen herramientas en el mercado que lo estén consiguiendo, y quisimos comenzar a dar un primer paso hacia allá. Nosotros, como diseñadores de juegos, como expertos en gamificación, sabemos que es posible evaluar y conocer comportamientos muy interesantes con las conductas de juego. Lo hemos hecho en estos 8 años de experiencia con diferentes proyectos. Hemos obtenido resultados y data muy interesante que nos habla de cosas de las personas realmente muy profundas y que van mucho más allá de un cuestionario, pero sabemos que son escenarios o universos compactos, o sea que la data que hemos obtenido en un lugar tal vez no es extrapolable a cualquier otra, y que precisamente pues lo que uno busca, y más que todo en un proceso de selección, pues es tener herramientas estandarizadas que yo las pueda usar en cualquier momento y me aseguren que la información es válida, es confiable. Entonces, eso es justamente el Disc Game. Es un primer acercamiento que estamos haciendo en ese camino hacia lograr tener herramientas que sumen lo mejor de ambos mundos. El buen conocimiento que ya tiene la psicometría para construir una prueba que logre lo que debe conseguir, pero la suma a todo este conocimiento que tenemos que genera decisiones significativas que conseguirían o que queremos que consigan dos cosas. Y es uno, mejorar la experiencia. Recordemos que fue el primer paso o el primer problema por el que arrancamos, mejorar la experiencia al momento de enfrentarse a un proceso de selección, pero también, ¿por qué no?, darnos tal vez información cualitativa o incluso cuantitativa que sea incluso más valiosa, que nos dé más detalles acerca de la persona que tenemos enfrente, que pues a la final como profesionales de selección creo que es lo que más nos interesa. Bien, ¿cómo vamos con los resultados? Listo, bueno, en este momento hubo casi un empate técnico, pero ganó la tercera opción, reubicarlo con un 32%. Le sigue contratarlo con un 30%, están muy cerca. Y las últimas dos opciones, la opción A, enviarlo a retiro, tuvo un 19%, y la opción D, dejarlo temporalmente, tuvo un 20%. Realmente estuvo muy reñido, estuvo muy similar. Excelente, excelente. Y creo que es un poco lo que decía Javier, ese es el propósito de esta pregunta, justamente tener esos cues de información que también nos permitan hacer esos procesos de identificación. De nuevo, sin decir que esto es una respuesta correcta o incorrecta. Tengan en cuenta y recuerden también que esto es un ejercicio lúdico que hicimos para esta presentación, para llegar a algunos puntos específicos, no tenemos nada construido para decir, si usted seleccionó C, entonces quiere decir esto o esto. No, no es nuestro propósito hacer acá ninguna evaluación, sino llegar de forma práctica un poco a esas conclusiones a las que estamos llegando. Bien, y avancemos entonces a la siguiente parte, ya la última parte de esta conversación que queremos tener hoy con ustedes, para que también alcancemos a tener un poquito al final para hablar de preguntas y obviamente también para contarles un poco más de este Disc Game que sale hoy al mercado y a su disposición. Listo. Entonces, hasta este momento hablamos de la experiencia Playful, que es la más segura en el sentido de que no cambia la estructura interna de un cuestionario y que mantiene la validez psicométrica tal cual como la conocemos hoy. Después de eso empezamos a empujar un poquito los límites, pensando a qué puede venir en el futuro, en la forma en la que pensamos cómo la lúdica puede apoyar este tipo de procesos. Hablamos de decisiones significativas en función de tratar de diseñar la decisión de manera en que la decisión yo la pueda poner a prueba y me pueda generar más ruido para poder de ahí sacar más data de perfilamiento. Después hablamos de las decisiones de identificación, cómo una decisión, si está construida en un contexto adecuado, yo puedo hacer que las personas sientan que cuando están contestando hay límites que no pueden cruzar. Y esto pasa en los videojuegos. No, es que yo no le puedo disparar a esta persona, ¿sí? Yo no puedo hacer esa acción dentro del juego porque ya me siento mal conmigo mismo. Y cómo efectivamente existe la posibilidad de, desde la lúdica, armar ese tipo de escenarios. Pero el futuro más lejano de esto, y por más lejano no quiero decir que esté a años, creo que está cerca y que ya se han hecho experimentos, especialmente experimentos académicos alrededor de esto. Nosotros de este tipo que les voy a contar, ya hicimos de hecho un experimento para perfilación de patrones de riesgo en inversionistas y salió supremamente interesante. Es la idea de las decisiones con múltiples variables. En general,
el formato trivia, que es el que estuvimos viendo antes, es un formato donde yo hago una pregunta diferente, diferentes opciones, voy y contesto una opción. Pero los juegos tienen otro lenguaje. Los juegos permiten armar un lenguaje donde yo puedo capturar información, no directamente de la respuesta, sino de la respuesta correlacionada con una serie de variables que yo puedo ver en el juego. Y esto es mucho más sofisticado, mucho más difícil de hacer, pero los diseñadores de juegos ya lo están haciendo desde hace 15 años, es encontrarle la cuna a este conocimiento dentro de un espectro más serio. ¿Y cómo funciona? Piensen en un juego de mesa. Si ustedes están en un juego tablero, cada vez que ustedes hacen una acción de juego, ya cada movimiento que yo hago, yo tengo, por ejemplo, 4 movimientos posibles. Puedo recolectar, puedo atacar, puedo fortificarme y puedo explorar. Yo solamente tengo 4 acciones durante todo el juego y todas las rondas puedo hacer una de las 4. Lo que cambia es el contexto de información. ¿Qué pasa? Que en un juego de mesa yo no puedo medir fácilmente cuando un jugador toma una acción cómo estaba el estado de juego, pero el mundo digital sí nos permite hacer eso. Y como les conté, eso lo hicimos en un juego de asesoría de nivel de riesgo, donde lo que hicimos fue poníamos un indicador de cómo estaba el mercado, si estaba en esperanza o estaba en miedo, cómo estaba mi curva de ganancias, si estaba subiendo o estaba bajando. O había un botón de pánico, había varias cosas y 4 empresas con diferentes niveles de volatilidad de inversión y eran 10 rondas donde los jugadores lo único que hacían era oprimir uno de esos 4 botones. No cambiaba la pregunta, lo que cambiaba era el contexto de la información y según ese contexto de la información podíamos identificar patrones de conductas alrededor de esas competencias o esas características de riesgo que tenían las personas. Y eso quiere decir que ya existe la forma de empezar a medir ese tipo de situaciones. Esto no se ha hecho tanto porque evidentemente no tenemos estos sistemas de rigurosidad psicométrico que nos permitan validar la información como ya se valida en otro tipo de pruebas, pero probablemente puede ser un futuro interesante para esto. Y si quieres vamos a la siguiente diapositiva, ya para finalizar, y vamos cerrando. Y es uno de los elementos que a mí me parecen más interesantes de cómo la lúdica puede llegar a generar mediciones que las encuestas de hoy en día todavía no pueden hacer. Y esto fue algo que me di cuenta jugando este juego que se llama Detroit Become Human. Y es que los seres humanos, cuando respondemos en los juegos, cuando tomamos acción, recibimos retroalimentación y esa retroalimentación nos enseña y nos presiona. Y parte de lo que yo puedo hacer en un juego, y este juego lo hace, es que cada vez que yo tomo una decisión dentro del juego, el juego me plantea diferentes niveles de decisión, unas que se ven muy éticas y unas que se ven muy grises éticamente hablando. Y cuando el jugador toma la decisión ética, el juego lo castiga a uno. Y el juego lo sigue castigando. Cada vez que uno toma decisiones éticas, el juego está presionándolo a uno con la información y la retroalimentación a que uno tome la decisión moralmente incorrecta. ¿Por qué? Porque el juego lo que le interesa medir es la resistencia que tiene la persona ante la presión externa. Y es algo que probablemente no se ha hecho en procesos de selección. ¿Qué pasa si yo, cada vez que un jugador o una persona contesta una pregunta, yo le devuelvo información para ver esa información que tanto puede llegar a afectar la toma de decisión futura de este tipo de personas? Y esto en ética es importante porque muchas personas tienen un código ético muy fuerte, pero en el contexto del trabajo le pone a prueba ese código ético a través de darle retroalimentación negativa por seguir con esos principios éticos. Y yo puedo medir qué tanto una persona puede llegar a ser tener barreras éticas mucho más fuertes en la medida que veo que no se deja llevar por esos caminos. Entonces, los juegos nos permiten, y esa es la conclusión a la que quiero ir, en la medida que podamos analizar los juegos, cómo funcionan, no como juegos, no solamente por la lúdica, sino entender las características implícitas que tienen los juegos en la forma en que diseñan decisiones, pueden llegar a darnos herramientas muy interesantes a futuro de medición. En este momento en el This Game estamos en esa etapa temprana de probar entre lo playful y las decisiones significativas. Estamos tratando de ampliar un poco el horizonte en ese sentido, sabiendo que toca dar pasos seguros, especialmente en este tipo de temas, pero que el futuro que puede haber alrededor de esto puede llegar a ser muy interesante. Entonces, Dave, ¿alguna conclusión final?
Así es, Javi. No, solamente quiero justamente tomar la palabra de lo que está mencionando y es, les hemos contado y lo que quisimos en este espacio, en estos 30 un poquito más minutos, fue precisamente mostrarles el mundo de posibilidades, o sea, que se den cuenta lo que podría llegar a ser el mundo de la selección si se junta con todo lo que nosotros sabemos del diseño de juegos. Y contarles para cerrar esta parte y ya pasarle de nuevo la palabra a Lore, que nos va a contar cosas muy interesantes antes de que cerremos. ¿Qué se pueden, de esto, de este mundo tan grande que les estamos contando, qué podríamos, qué es lo que nos vamos a encontrar en el This Game? Y lo voy a resumir en 3 puntos. Y es uno, Javi ya lo mencionó, y es un cuestionario que en base ha respetado las normas psicométricas, que no hemos modificado de alguna forma su estructura base, pero le hemos puesto una capa playful, una capa que ayude a que la experiencia se sienta un poco más juguetona, si se quiere, en el que hemos metido algunas, este es el segundo punto, hemos metido algunas decisiones gameful, o sea, hemos metido algunas decisiones adicionales que esperamos sean significativas, que no sabemos hoy qué data adicional nos puedan dar, o sea, de base lo que queremos es conseguir un disc con los resultados confiables que ustedes ya conocen y que van a recibir, pero que igual queremos ver qué otro tipo de data puede haber ahí. Y ahí es donde ustedes van a ser nuestros aliados en probar esta herramienta y ver qué tipo de cosas nos podemos encontrar. Y lo tercero que también se van a encontrar es justamente un instrumento de medición que, respetando esas dos primeras cosas, va también a poner en práctica esto último que Javier nos contó, y es algunos elementos de feedback que le ayuden a la persona, si bien no a saber sus resultados, no nos interesa que se adelante y obviamente que se sesguen sus respuestas, que también veamos un poco cómo se comporta esto con un cuestionario y con una prueba estandarizada como la que ya existe hoy, con una salvedad enorme, y es una pregunta que nos hacen, yo sé que Lore lo va a ampliar en un momento, y es que sí hemos hecho algunas pruebas rigurosas para asegurarnos de que este disc game que hoy sale al mercado pues cumpla con esos estándares de confiabilidad y de validez que sabemos que son tan importantes para ustedes y obviamente para nosotros como profesionales, tanto de juego como de la medición y la psicometría, pues también obviamente es para nosotros muy valioso y muy importante. Y listo, Lore. David, gracias. Bueno, vamos a ir ahora sí al grano. Después de esta charla tan entretenida donde ya nos han contado sobre las decisiones, ¿cierto? Cómo funcionan los juegos, pues vamos a ir al grano y vamos a ver cómo funciona el juego del This Game. Bien, evidentemente pues tenemos una sorpresa para ustedes. Ya finalizando esta sesión, voy a darles un recorrido muy pequeñito porque obviamente la idea es que ustedes pues lo prueben, ¿cierto? Y tengan toda la experiencia con el juego. Entonces, básicamente, el This Game va a ser un bosque, ¿cierto? Entonces, el bosque es Temen, no sé. Vamos a arrancar, él te va a decir que te va a llevar por el bosque, ¿cierto? Con un lugar misterioso, con secretos, con magia y pues evidentemente un lugar donde tú te vas a conocer a ti mismo. Cuando entramos, puedes ponerte un alias. Eso no va a interferir en absoluto ni en la confiabilidad ni en la validez, no se preocupen. Entonces es para darle obviamente más tacto ahí al juego. Van a poder escoger un atuendo, un vestuario, van a poder cambiarse y aquí él ya va a empezar a hacer todo el preámbulo. Entonces vamos a tener un guía de la verdad. Este guía nos va a llevar por toda la experiencia, nos va a llevar por todo el bosque para finalmente pues descubrir quiénes somos, ¿verdad? Y en este proceso pues vamos a tener evidentemente las preguntas del DIX, por supuesto, manteniendo, como les digo, la confiabilidad y la validez, que siempre ha sido nuestro tema más importante, indiscutiblemente. Y llevándonos pues a estos desafíos que por supuesto van a tener, como les decía David, pues decisiones, ¿cierto? Entonces van a encontrar aquí varias cosas. Esto va a ser como un poquito el look and feel. Vamos a tener una barra de progreso donde va a ir avanzando a medida que vayamos avanzando en el juego. Aquí pues va a estar por supuesto nuestro guía. Vamos a tener un dado de la verdad que va a arrojarnos unas caras y de acuerdo a esas caras pues vamos a tener que tomar decisiones, ¿ok? Vamos a tener por supuesto nuestro avatar, nuestro alias.
Y en la parte de acá vamos a tener un libro que nos va a ir arrojando ciertas hojas a medida que vayamos avanzando dentro del juego, en las cuales pues vamos a ir conociéndonos un poco más, y este mapa que vamos a ir pues avanzando a medida que vayamos haciendo las pruebas, superando los obstáculos, pues vamos a ir pasando como niveles, ¿de acuerdo? Obviamente pues no les voy a contar mucho más, por supuesto, porque por supuesto pues la idea es que ustedes lo puedan usar, y en ese sentido pues Sergio ahí ya nos tiene una buena noticia. Así es, Lore. Bueno, muchas gracias. También agradecer a David y a Javier por el contenido. Bueno, creo que ahí sí me están viendo. Les acabo de enviar en este momento un link al chat por el cual pueden acceder a este This Game de cortesía. Simplemente ingresan a este link, llenan sus datos, nombre, email, empresa, cargo, teléfono, país, llenan una sumatoria que hay que hacer allí, y ya nosotros después con esos datos los contactaremos, les enviaremos la prueba para que sean de los primeros en probar el This Game. Entonces, la información es que a partir del 8 de agosto empezaremos pues con las activaciones. Esa es la fecha máxima que tienen para los registros. Les invito, por favor, si todo esto que vimos les apasiona, todo esto que les encanta, esa es la oportunidad para que prueben el This Game, que es totalmente gratuito. Sí, es de cortesía, es algo para ustedes. Eso es algo que queremos brindar a las personas que llegaron a este momento en el webinar. Sabemos que estamos un poquitico pasados de tiempo, pero les agradecemos pues su paciencia, y esta es la recompensa pues por esperarnos hasta el final. Entonces los invito, por favor, el link está en este momento en el chat, lo voy a volver a reenviar para que allí lo puedan llenar los datos. Entonces, bueno, esa es la información que tenemos para hoy. Creo que hemos respondido algunas preguntas en el camino. Creo que nos da el tiempo para responder una o dos preguntas más por el tiempo, también respetando pues que todos tenemos compromisos. No sé si de pronto tenemos una pregunta que tengamos pendiente para responder, que tengamos por allí. Creo que nos hablaban de la validez de esta prueba, Lore, si nos puedes ayudar, la confiabilidad, perdón. ¿Cuál es la Sí, confiabilidad de esta prueba? nosotros hicimos análisis estadísticos, y por supuesto, pues una de las preocupaciones más grandes era eso, que tú no fueras a hacer un Dix convencional y salieras amarillo y en el Dix Game fueras azul, ¿no? Eso era lo más importante. Entonces, toda esa data estadística está disponible, más o menos estamos hablando de un 90% de confiabilidad. Em, Nos fue muy bien, en realidad. Vale, vale, listo. Bueno, acá hay más comentarios, pues, con felicitaciones a ustedes, pues, también por habernos acompañado. Me gustaría si David y Javier nos dan un mensaje final como para cerrar, y ya, Aquí en el pues, Q&A hay algunas preguntas, unas ajá, preguntas de William Carmona, que creo que vale la pena dale. también contestar. Y es que él pregunta que bajo qué teoría está basándose gamificación para que no sea controversial, etcétera, ¿no? Y que la información es subjetiva. Evidentemente, gamificación es una disciplina de diseño, no es una disciplina de selección de personal, estamos precisamente mirando esos puntos de encuentro. Gamificación en general, como tiene que ver mucho con aprendizaje y enganche, utiliza principalmente la buena gamificación está muy centrada, por ejemplo, en teorías de autodeterminación humana, Edward Deci y Richard Ryan, por ejemplo, teorías de economía conductual, Dan Ariely, Daniel Kahneman, Barry Schwartz, etcétera, y todos sus secuaces. Se enfrenta mucho con, por ejemplo, con teorías atencionales y teorías emocionales, porque pues con la motivación son tres caras de la misma moneda, entonces eso también. Hay teorías cognitivas, hay teorías de neurociencia. Gamificación, los diseñadores de juegos están tomando de todos los lugares que pueden para tratar de armar todo este espectro. Si a mí me hablaran de un centro, probablemente las teorías de determinación humana y las teorías de motivación humana están muy en el centro de lo que hay detrás de gamificación. Y depende del tipo de gamificación, pues obviamente hay mucho discurso de psicología pop por ahí afuera y mucho de condicionamiento operante, pero la gente que está trabajando más serio en estos procesos está tratando, por ejemplo, si vamos a hablar de teoría de flujo para hablar de enganche, es realmente leer a Mihaly Csikszentmihalyi, por ejemplo. Entonces hay muchísimo detrás de eso, y sobre eso se puede discutir muchísimo sobre el elemento controversial que hay detrás de esta información, especialmente aplicada a temas de selección. A nivel de teorías de juego hay otras cosas, como la teoría de la caja negra y otro tipo de cosas que son menos conocidas, obviamente, pero que también pues, le dan relevancia a la discusión. Y lo otro que pregunta es, ¿en qué momento del proceso de selección deberíamos aplicar esta técnica?
esto realmente, digamos que la técnica a nivel la técnica gamificación como tal es una técnica, nuevamente, como digo, es una disciplina de diseño. Entonces, no está en este momento estudiado si tiene más efecto en un momento o en el otro. En nuestra experiencia, gamificación tiende a mejorar los procesos de enganche en cualquier momento del proceso de selección. No hemos visto estudios, no tenemos estudios que realmente hagan el trabajo juicioso y con grupos de control y todo lo que debería hacerse para responder una pregunta como esta, como debería ser. No conocemos estudios que hayan hecho ese proceso de investigación juicioso, pero precisamente gamificación todavía es muy nueva y esos son el tipo de estudios que tenemos que empezar a hacer. O sea, la base fundamental para arrancar con este proceso de innovación está ahí. Lo que necesitamos es procesos investigativos mucho más juiciosos para poderle dar mucho más asiento a este tipo de, sí, de procesos de diseño. Ok, perfecto. Y yo no quisiera irme y las personas que están con nosotros, sin que a ustedes nos dejaran por favor sus datos, si alguien quiere más información de Free to Play, por favor sean libres y pongan en el chat cómo los pueden contactar, cómo pueden llegar a sus redes sociales o los LinkedIn, por favor, si los pueden poner, porque pues, realmente creo que hay mucha gente que está interesada en esto y parte de esto es que también podamos aquí pues generar alianzas. Entonces, por favor, si nos pueden poner en el chat, página web, Claro que sí. sería buenísimo. Los acabo justamente de poner ambos y de hecho creo que justamente con eso quería terminar y es, de esto hay mucho que conversar. Si ustedes nos escuchan a Javier y a mí hablando, podemos hablar horas de esto porque hay mucho que hablar. Así que la invitación es a esto. Estos son nuestros contactos. Si quieren contactarnos y que conversemos al respecto, por supuesto, estamos dispuestos y además porque para nosotros esto es un proceso que nunca termina, es una investigación constante y en eso conversar con ustedes pues es súper valioso. Y para complementar solo la última pregunta que respondía Javi, es, William, también claramente es importante entender que tampoco es una competencia o que no es poner gamificación en competencia con cosas que ya sabemos los que hemos trabajado en selección que son reales, cosas como el hecho de entre más integrarse a un proceso de selección, seguramente mejor va a ser, que sabemos que una prueba no nos va a dar tanto como nos va a dar también una entrevista y un assessment. Todo este tipo de cosas que ya lo saben, lo saben y lo sabemos quienes hemos trabajado muchos años en selección, pues no va a dejar de ser cierto. Y no quiere decir que gamificación vaya a entrar a competir con todas esas otras cosas. Todo lo contrario, que en qué tantos de esos ámbitos, como en una entrevista, en un assessment, en una prueba o en todo el proceso, podríamos o no aplicar algunas herramientas de diseño de gamificación, teniendo en cuenta lo que ya Javi nos decía al principio y tal vez es una de las cosas que nosotros más profesamos y es cuando uno habla de gamificación y de diseño de este tipo de experiencias de sistemas, no estamos hablando necesariamente de un juego. Uno puede diseñar cosas muy interesantes que no se vean como un juego, pero que tengan todos estos principios de motivación, de neurociencia cognitiva, de conocimiento, bueno, de todo lo que sabemos y que igual sean muy efectivas. Perfecto, bueno, nos quedamos con eso y nuevamente agradecerles a ustedes dos, gracias por este maravilloso contenido, ahí tienen información de Free to Play. A Lore también y a todas las personas que nos acompañaron, bueno, esto fue This Game, cómo valorar a una persona mientras juega. Y claro que sí, las personas que nos están preguntando, les compartiremos la grabación, sus correos con los cuales se registraron. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue un webinar de THT en alianza con Free to Play. Y hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. A todos. Chao.